Historia del ADN, del misterio de la herencia al pilar de la biotecnología moderna. La historia del ADN es una travesía científica apasionante que ha transformado nuestra comprensión de la vida. Lo que comenzó como una curiosidad sobre cómo se heredan los rasgos, se convirtió en una revolución biológica, médica y tecnológica sin precedentes. A continuación, te presento una narración cronológica que recorre los momentos más importantes en el descubrimiento y estudio del ADN hasta nuestra época. Las bases del misterio genético. En 1865, Gregor Mendel, un monje austriaco, publicó sus experimentos con plantas de guisante, estableciendo las leyes de la herencia. Aunque en su época pasaron desapercibidos, sus hallazgos serían la base de la genética. En 1869, Friedrich Miescher, un bioquímico suizo, aisló una sustancia rica en fósforo a partir de los núcleos celulares del pus humano. La llamó nucleína, y hoy sabemos que era ADN. Sin embargo, su función aún era desconocida. Primeras décadas del siglo XX, ADN versus proteínas. Durante gran parte del siglo XX, los científicos creían que las proteínas eran las responsables de la herencia, debido a su complejidad y diversidad. El ADN, con solo 4 bases, parecía demasiado simple. En 1928, Frederick Griffith realizó un experimento con bacterias que demostró un fenómeno conocido como transformación genética, pero sin saber qué molécula lo causaba. Recién en 1944, Oswald Avery, junto a MacLeod y McCarthy, identificó que la molécula responsable de la transformación bacteriana era el ADN, lo que sugería que el ADN contenía la información genética. Sin embargo, la comunidad científica aún no estaba convencida. 1952 a 1953. El punto de quiebre. En 1952, el experimento de Hershey y Chase, usando virus bacteriófagos y fósforo radiactivo, confirmó que el ADN, y no las proteínas, era el material genético. En 1953, ocurrió el descubrimiento más famoso. James Watson y Francis Crick, basándose en imágenes de difracción de rayos X, tomadas por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, propusieron la ahora icónica estructura de doble hélice del ADN. Este modelo explicaba cómo el ADN podía copiarse y transmitir la información genética. Décadas de 1960 a 1980, la era del código genético. Durante los años 60, científicos como Marshall Nirenberg y Har Gobind Khorana descifraron el código genético, demostrando cómo las secuencias de bases del ADN codifican para aminoácidos y, por tanto, proteínas. En 1977, Frederick Sanger desarrolló el método de secuenciación del ADN, lo que permitió leer por primera vez los textos genéticos con precisión. Los años 80 fueron testigos del nacimiento de la ingeniería genética, con la introducción de genes en bacterias, el desarrollo de organismos transgénicos y la creación de medicamentos como insulina humana recombinante. 1990 a 2003. El proyecto Genoma Humano. Uno de los mayores hitos científicos fue el proyecto Genoma Humano, iniciado en 1990 y completado en 2003. Su objetivo fue secuenciar los 3.000 millones de pares de bases del ADN humano. Este logro cambió para siempre la medicina y la biología, sentando las bases de la genómica y la medicina personalizada. 2000 en adelante. Tras el proyecto Genoma Humano, se aceleró la creación de nuevas tecnologías. En 2012, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier desarrollaron la técnica de edición genética CRISPR-Cas9, permitiendo cortar y modificar el ADN con altísima precisión. La biología sintética, la edición de embriones, la terapia génica, el diagnóstico genético temprano, los estudios del microbioma y la evolución de los test de ADN comerciales como 23andMe y MyHeritage han hecho del ADN un protagonista en la salud, la agricultura, la criminología y hasta en la genealogía personal. Actualmente, el ADN no solo se estudia, se edita, se diseña y se usa como herramienta médica. Hay investigaciones avanzadas en terapia génica para curar enfermedades hereditarias, diagnóstico genético prenatal, desarrollo de vacunas de ARN, como las de COVID-19,
estudios de ADN antiguo para conocer la historia evolutiva humana, biocomputación con moléculas de ADN. Desde su descubrimiento como una misteriosa nucleína hasta convertirse en el eje de la medicina del siglo XXI, el ADN ha pasado de ser una molécula desconocida a ser la clave de la vida. Hoy, seguimos desentrañando sus secretos y aplicándolos para curar, comprender y hasta rediseñar la biología.